Muchas gracias por la invitación a volver a pasar por Lima. Lima es una ciudad que quiero mucho y por la oportunidad de encontrarme con viejos y nuevos amigos y, y de, y de escuchar, porque estos días han sido unos días muy ricos y, y, y recordar que la primera vez que llegué a Lima fue hace 60 años. Y ahí conocí las barriadas. Porque vine a estudiar planeamiento urbano en la Universidad Nacional de Ingeniería. Yo había estudiado en una escuela de arquitectura. No tenía muy claro que había cosas como fuera de la ciudad. Aquí en Lima encontré que en el mapa de la ciudad no estaban las barriadas. Lima era una cosa casi horizontal. Es decir, la parte norte no estaba, la parte sur no estaba. Y bueno, ahí tuve la oportunidad de conocer a Turner, a Diego Robles y a una serie de gente con lo cual me cambió la vida. Y en general eh, ya no me dediqué nunca más a la arquitectura, sino que me he dedicado solo como a los estudios urbanos y que es una cosa muy vaga que efectivamente no tengo claro. Pero, pero de todas maneras, sí, es las 100 años de las barriadas de Lima ha sido una gran oportunidad para mí y para reflexionar, porque estaba pensando, ¿qué puedo decir? 100 años barriadas, sí, pero no tanto. Entonces, volví a leer cosas viejas y de viejos amigos como Lucio Kovarik, que lo bien lo conoces, y un tipo maravilloso, maravilloso. Entonces, y que tenía una forma muy fina de pensar y muy compleja, es decir, y entonces, y encontré, revisando uno de los artículos sobre la expoliación urbana, esta frase que realmente me alucinó. El lento, oscilante y contradictorio proceso de desnaturalización de las violencias que impregna la banalidad del cotidiano en la metrópolis nuestra. Y yo creo que eso se trata todo. Es decir, cómo logramos encontrar los problemas bajo una serie de capas que nos lo ocultan. Y para hacer eso hice un ejercicio, ¿no? que lo voy a mostrar muy rápido. Vi qué había pasado en Santiago en los últimos 30 años. Y bueno, yo creo que conocen lo que la definición que tenía el uso de la expoliación, del despojo, del robo. ¿Ah? No del trabajo, sino de la vida cotidiana de los trabajadores que no tienen vivienda ni servicios colectivos. Entonces, voy a hacer 5 puntos, 4. El primer punto, voy a hablar sobre Santiago hoy, para después ver cómo se ha llegado ahí. Después, ver cuáles han sido las bases de ese ordenamiento actual, y para eso voy a volver a los años 80. Y después ver cómo se ha desplegado el capital inmobiliario y de la construcción en la ciudad, dejando atrás signos de despojo y destrucción. Y después ver cómo ha tenido 3 fases. Es decir, yo creo que ya se ha mencionado, es decir, lo que pasó en los años 90 es distinto a lo de ahora. Y lo que pasó entre los 2000 y los 2010 fue un periodo de transición muy interesante. Y finalmente un comentario final que no lo tengo claro.
¿Cuáles han sido las bases? Es decir, en los años, en la dictadura civil-militar, porque no nos tenemos que olvidar que había muchos civiles y que han pasado piola, ¿no? Es decir, una de las cosas primeras que se hicieron fue se reordenó el uso del suelo en la ciudad. En el mapa de allá de la esquina, es decir, habían alrededor de unos 300 campamentos, barriadas en ocupaciones, tomas de terreno en Santiago. Entonces lo que hizo la dictadura, las reordenó. Y entonces algunas las radicó, otras las erradicó, pero en las que erradicó no tomó la población en bloque de aquí a acá, sino tomó la población en fracciones y las desparramó por la ciudad en algunos proyectos de vivienda. Y entonces, porque ellos estaban tratando con un enemigo político, que decían que un enemigo político que estaba oculto ahí. Y entonces fue una acción de geopolítica militar, ¿no? Es decir, y a su vez de reestructuración del suelo, porque a diferencia de lo que en esos años se hablaba de regulación de la tenencia, la regulación de la tenencia en esos años se entraba una barriada, se regularizaba, se daban los títulos de propiedad. No, acá la regularización fue darle el título a su verdadero dueño anterior. Y entonces, y a los pobres por toda la ciudad. A su vez, se dividió la ciudad. La ciudad tenía 14 municipios, se crearon 36 en el Gran Santiago, que fue el 84, 82, 84, pero terminó de eso de una operación ya en la democracia en el 92. Y se reordenaron, y también en el discurso de un coronel, era para crear unidades territoriales socioeconómicas homogéneas, porque así se facilitaba la política social de la dictadura. Y entonces las comunas se fraccionaron, se unieron, y van a ver, porque ahí quedaron algunos espacios que después en los planos reguladores no estaban claros, y que alguien los ha descubierto acá en los años 2010, 2015, y hicieron de la suya. Todavía tenemos un Estado subsidiario. El Estado subsidiario quiere decir que si algún privado quiere hacer algo, tiene la prioridad y no el Estado. Entonces, es decir, el Estado no puede iniciar acciones. Se cambió el derecho a la vivienda. Entonces, se estableció que el derecho a la vivienda es un derecho que se adquiere con el ahorro previo, con una ayuda del Estado y con préstamo bancario. Se estableció un sistema de financiamiento habitacional que todavía dura. Es decir, hicimos un libro con Ana que mostrábamos lo que ocurrió en los años 90. Y también hubo una nueva política urbana y que también uno puede trazar hasta la fecha, porque respondió a una charla que dio el señor Arnold Harberger, el decano de la Facultad de Chicago, en el Ministerio de Vivienda, entonces que estableció que las ciudades tienen una forma natural de crecer y que es un error tratar de modificar eso, ¿eh? Y que el Ministerio de Vivienda lo peor que podía hacer era desconocer eso. Lo que tienen que hacer la autoridad es estar atentos a las señales del mercado y después ahí, como un buen cocinero, armar las propuestas. Y también fijaba que cuál es el mejor uso del suelo posible. El mejor uso es el uso óptimo, el que está dado por aquella actividad que asegure la mayor rentabilidad económica. Eso se estableció en 79 y está hasta la fecha. Hasta la fecha. Entonces ahora tenemos esta ciudad. Este es un indicador de
prioridad social que hace el Ministerio de Seguridad Social. Entonces, de alta prioridad, de media, esto, ¿no? Y hay una sin prioridad social. Y la ciudad, yo creo que es buen plano, porque aparece como un patchwork de zonas. Y hay una gran zona amarilla arriba, que es la única zona conjunta, que es la zona sin prioridad social. ¿No? Es decir, todo el resto de la ciudad está fraccionada, dividida, esto, lo otro, salvo esa zona. Y en esa zona vive el 15% de la población, el 15% de la población más rica. En el resto vivimos 85. Ahora, lo que hice, tomé los permisos de construcción. Del 90 al... Estoy en el mercado formal. Del 90 al 2022 se aprobaron 1.510.000 permisos con más o menos unos 120 millones de metros cuadrados. Y después tomé y lo puse de mayor a menor, y el 5% de todo eso son solo 6 comunas. 6 de las 36 tienen la mitad de todos los metros cuadrados construidos en 30 años. Y están ahí. Es decir, y están, podría ser como Pedro, porque están en la periferia y están en el centro. Bueno, pero lo que quise ver es, sí, pero esto es así, no, porque eso son 30 años. Entonces lo que hice fue, lo fraccioné cada 5 años. Entonces es decir, tenemos que, entre el 90 y el 94, la ciudad explota, se va hacia la periferia. Y después de años, eso dura hasta como el 2004 al 2009, ahí es lo que yo llamo la época de transición, y del 2010 adelante se van al centro de la ciudad, al centro, ¿no? Y entonces, y uno puede ver abajo esta curva, y efectivamente, como desde el 2010, los precios de la vivienda y del suelo crecen. Se habían mantenido más o menos 20 años, y acá crecen. ¿No? Y entonces, ¿qué pasó? Y también como para otra cosa, como ilustrativa, también porque ese es un viejo plano que encontré alguna vez, que es el de la parte de la cruz allá, que apareció en un periódico, pero después se retiró, ¿no? Ha sido, lo buscaba en la Biblioteca Nacional y ya no está ese plano. Bueno, pero es un plano en que en el 2010, no, el 2000, salían todas las terrenos que tenían distintas empresas urbanizadoras en la periferia de la ciudad. Entonces eso me trae a otra cosa, es decir, una cosa que cuando estamos hablando de la ciudad son situaciones complejas, no es un plano, un papel en blanco. Es decir, está absolutamente escrito, hay intereses en cada localidad, hay conflictos. Entonces, es en esa realidad compleja en la que tenemos que ver esto. Lo que colocaba acá es para ver, o sea, son cantidades grandes que se construyeron. Por ejemplo, si uno toma los años 90 hacia abajo, hacia la zona sur, hay comunas en las cuales se construyeron 90.000 viviendas sociales en una comuna que no ha tenido en esa época
casi deben haber duplicado en esa cantidad. Ya, entonces vamos a empezar a terminar. Entonces, es decir, en esta idea del despojo, en el despojo, hubo en los años 90 este traslado de gente a la periferia, una vivienda social sin ciudad. Con Ana escribimos una vez un artículo, y también hay una vieja, bueno, se llamaba Vivienda privada de ciudad. Y no lo tradujeron en inglés, Private Housing in the City. Y cuando yo estaba pensando ahí, como ese también hermoso artículo de Lucio, el ciudadano privado, esa contradicción, ¿no? El ciudadano privado, la vivienda privada de ciudad, private city. Bueno, son historias. Aquí puse allá el mapita para que vean. Esto es la parte azul. Esta foto creo que la tomamos en el 2002, por ahí, ¿no? 2002, no, sí. Este es el panorama. Este es el producto. Y es una vivienda de muy mala calidad, muy pequeña. Y ahí pasa una cosa bien curiosa, porque desde esa época en adelante, vamos a ver un poco más adelante, la vivienda social fue creciendo de tamaño. Aquí habían hasta de 25 metros. Ahora la vivienda social son 60 metros. Y la vivienda privada ahora está en 20 metros, mínimo. Entonces, ha sido, y también lo vamos a mostrar. Ya a fines de los 90, en medio de en que hablaban del éxito de este modelo chileno, llovió y 1.800 casas se mojaron, y recién inauguradas. Esas 1.800, al cabo de 6 años después, que tampoco, al cabo de 15 años ya estaban todas demolidas. Esa es la calidad del producto, es decir, o sea, y esto siempre lo ponemos, porque hay un antropólogo que estudió dos niños que vivían en uno de estos campamentos. Entonces, el de la mano izquierda es un dibujo de una niña, creo. Y entonces, claro, y el antropólogo está justo debajo del volantín y aparece con su cuaderno anotando, ¿no? Y la niña recordaba esto que era el campamento, es decir, con árboles, con sol, con esto, y el niño dibujaba dónde vivía ahora. Es decir, y después también con Ana encontramos que en verdad el niño dibujaba muy bien, ¿no? Dibujaba muy bien. O sea, ese es el producto masivo de la vivienda social, ¿no? Entonces, con toda razón, los pobladores paseaban en esa época vivienda social, vergüenza nacional. Y pocos años más tarde, ya en las revistas se hablaba de que estas eran zonas, algunos de estos campamentos que nosotros habíamos ubicado, eran zonas ocupadas en que el Estado no entraba, o las empresas no podían cobrar. Y estaban hablando, es decir, y se hablaba que el resultado había sido una creación de guetos. Pasó, ¿cómo se llama? En francés no lo voy a pronunciar, Huacán. Él explicó que no eran exactamente guetos, pero sí, la gente los consideraba, es decir, y era el resultado de esa política. Esto cambió en esos años. Y en esos años 2000 hizo crisis toda esta política de vivienda. Se condonaron 240.000 deudas hipotecarias públicas,
que cuidadosamente ya contaban con un seguro, si no se paga nada, nadie perdió, todo ganaron. Previo a la crisis grande. Y el esquema de financiamiento cambió, es decir, tenemos que volver también atrás, porque en los años 80 cambió el sistema de previsión, de fondo de previsión social, que era uno de fondo colectivo, a uno de capitalización individual. Este fondo creció, inicialmente tenía prohibición de invertir en cosas inmobiliarias. Mucho de lo que, o sea, casi todo lo que yo estoy diciendo acá, es decir, debería ser citado, con cita, pero no. Entonces pido disculpas, por ahí están las que nos faltan. No. Entonces, y a fines de los 80 hay una primera modificación y se abre la posibilidad de los fondos de inversión inmobiliaria. Y el primer fondo aparece a principios, en el 91, el primer año, y se crea con capitales nacionales. Es el inicio de la inversión de los fondos inmobiliarios, es fondos nacionales, fondos de los trabajadores de Chile, que después de 40 años no tienen previsión, pero sí tienen fondos de inversiones que han usado sus fondos. Bueno, y se crea también, ahí al 2001, hay la primera reforma del mercado capital. La primera reforma del mercado capital permite la entrada de fondos internacionales y además amplía la posibilidad de entrar en el mercado inmobiliario en Chile. Y ahí en ese periodo hay como cuatro grandes reformas del mercado inmobiliario, y varios autores muestran ahí que ya en el 2005 habían como 10 fondos de inversión operando ahí en Santiago. Y ahí hay la verticalización está relacionada con esos cambios y con esa entrada de los fondos de inversión. Hay un trabajo muy entretenido, de un autor que él muestra cómo y tiene que ver con cómo muestra cómo en el 2010 lo que ya comienzan a operar son nuevos fondos de operación que cambian el ritmo y cambian los tiempos. Es decir, los fondos inmobiliarios anteriores tenían plazo de 20 a 40 años y principalmente operaban en la periferia, en grandes terrenos. Y además tenían reservas y iban operando por bloques y entregas periódicas. No, ahora entran unos fondos que son entre 5 y 10 años, y entre 5 y 10 años realizan la operación completa, compra terreno, proyecto, etcétera, etcétera, venta. Y para ellos el centro es más atractivo. Hay terrenos específicos, pequeños, no tienen que negociar con grandes propietarios inmobiliarios, y comienza un crecimiento en altura de Santiago. Y lo otro es que los municipios del centro de Santiago, el municipio de Santiago había formado una corporación de desarrollo para repoblar Santiago. Creó una corporación, empezó a funcionar en el 91, 92, y ya
en la primeros 5 periodos, en el primer periodo que nosotros habíamos mostrado, Santiago no aparecía. En el segundo aparece y en el tercero ya está encima, logrando el 18% del total de las unidades. Y al final, sí, claro, en Santiago, en la comuna se iniciaron 170.000 unidades. Gracias. Y entonces hay una competencia por los municipios. Es decir, ¿quién rebaja más los planos reguladores? Es decir, ¿quién da más altura? Y una lucha por los permisos municipales, ¿no? Es decir, compiten como privados, ¿ya? Y ahí hay unos artículos también interesantes de unos amigos que hablan sobre estos municipios proempresariales, ¿no? Entonces, y también, o sea, la arquitectura cambia, las tipologías cambian y aparecen lo que tú decías, los estudios. Es decir, y las densidades, si uno toma una densidad neta, o sea, 22.000 personas por hectárea, ¿no? O sea, no. Y acá muestro decir, cómo efectivamente, es decir, al final, de los seis, ¿cómo se llama? Municipios que concentran prácticamente el 50% de las unidades del último periodo, 5 o 6 son de esos municipios proempresariales. Es decir, y este es el tipo de cosas que hacen. La discusión era si iba a continuar esto con la discusión de la Constitución. Bueno, claro, la argucia que había acá es que uno de estos correspondía a uno de esos lugares que no había quedado claro. Y como antiguamente era de una fachada continua, entonces se permitía continuar la fachada continua a 40 metros de altura, 40 pisos de altura, ¿no? Es decir, pero estuve buscando porque tenía una foto, pero no la encontré, pero lo más brutal es cuando dos de estos edificios se enfrentan con una calle antigua de 8 metros de ancho. Y eso, entonces, es decir, es un negocio ilegal de los que llegó a la Corte Suprema, hay unos, pero llegó después de 10 años, después que ya el capital se fue. ¿Por qué? Porque siempre también algunos de los autores señalan es que una vez que ocurre esto, después ¿cómo se llama? Se modifican las normas y nadie más puede actuar a ese nivel. Pero una vez que se saturó la zona, ¿no? Y al lado de esto hay un hábitat informal. Es decir, también de esas estadísticas, en las barras se muestra cómo hasta el 17, porque después cambiaron la encuesta CACEN y cambiaron y ya no se puede calcular igual. Entonces, pero se ve ahí en que en todas las grandes las ciudades del país, lo que en la encuesta llamaban barrios marginales, o sea, barrios en los cuales faltaba alguna, no exactamente, no barriadas, sino barrios en los cuales estaba más o menos el 20% de la población del país. Actualmente, si uno ve como lo que son los campamentos, es el 3%.
Pero el problema está ahí, el problema está en las áreas centrales y está en cada uno de estos distintos tipos de arreglos que hay, los tipos de arriendo, ¿no? Ahí tenemos numerados unas cosas y, eh, y la gran parte no tiene otra alternativa que el arriendo. Es decir, había un estudio del Instituto de Estudios Urbanos de la Católica en que mostraba que el crecimiento de los precios del sur de la tierra era así y el de los salarios era. Entonces decía que más o menos como el 60% no tenía ninguna forma de poder comprar una casa. Entonces el arriendo es un problema actual, ¿no? Y si uno va, hemos hecho varios trabajos de entrevistas en campamentos, ¿no? Una de las razones que te dan es: estoy acá y estoy mejor que en el centro, porque aquí me ahorro el arriendo. Y además porque efectivamente hay una especie casi de continuo de lo que es el arriendo y cruzado por el punto de la formalidad e informalidad. Uno puede ser así, hay una escala. Casi en algunas zonas el informal por un cuarto casi llega a ser el alquiler de un departamento. Es decir, pero y con todas las condiciones que hay para poder alquilar, que si no tienes contrato, esto, lo otro, ta. Entonces ahí hicimos un artículo que se llama de insolventes e indocumentados. Entonces, o sea, si eres insolvente, es decir, insolvente para arrendar, porque puedes comprar un televisor, sí, ¿no? Insolvente es un buen término. Está fuera. Y también hay variantes, por ejemplo, es decir, claro, es decir, a la izquierda ya está, son casi 3 media agua, es decir, la media agua es que para alquiler en zonas de barrios populares, o una especie como de ya cosa más con un poquito más sofisticada para algún tipo de migrante, ¿no? Es decir, pero y después yo que con la duda de esto cuando escuchaba a Pedro, porque hay como unos 10 o 15 municipios en los cuales no se ha construido casi nada, ¿no? Porque si en el centro de Santiago, en la comuna de Santiago, en el municipio de Santiago, se han construido 170.000, hay, en una comuna más abajo, Los Espejos, en el mismo periodo se han aprobado 2.500 viviendas. Entonces, pero en esa zona hay otro tipo y han crecido y se densifican. Y entonces Paula Rodríguez hizo un trabajo que agregando una pieza. Se van agregando piezas en el lote y también se van desagregando. Pero en muchas partes, es decir, ahora el arriendo está expulsando a los antiguos ríos. No. El centro de Santiago, es un centro de disputa entre este mercado formal e informal de la vivienda simultáneamente a la vez. Es decir, y en distintas partes, ¿no? Mostraba que cómo esto crece. Pero gran parte de la atención ha estado puesta en estas cosas que llamaban como gentrificación, pero que más bien ha sido como
una expulsión de antiguos residentes, es decir, ancianos, viejos, esto, lo otro, ¿ah? Y una entrada de unos nuevos, ¿cómo se llama?, residentes, pero no muy gentry, ¿no? Y ya, vamos a terminar. Bueno, y así han regresado los campamentos. En lo último, es decir, hay como la gran gracia que tenía el modelo del subsidio chileno fue que en los años 90 que nada escapaba a la Cámara Chilena de la Construcción. Todo lo que se construía era formal. No se hacía ningún nuevo campamento. Y eso es decir, bueno, y después empezó a fallar, pero se radicaron. Y después solo, a partir como de los años... no, estoy mal. No. Solo como a partir de los años 2010, 2015, empezaron los campamentos y empezó también con gran fuerza una corriente migratoria. Entonces ingresaron en ese año, entre ese periodo 17 para adelante, 500, 700, 1 millón de personas, y eso cambia todo el transporte. Entonces han vuelto los campamentos. Han vuelto los campamentos. Ya, no, estoy mal, perdón. Bueno, no, más. Ya, claro, han vuelto y claro, es decir, pero es decir, tenemos como el 3% en Santiago. Entonces lo que decimos siempre que los campamentos es el iceberg del problema, pero no es el problema. Los campamentos son una cierta válvula, una cierta solución, pero el problema es cosa de abuso inmobiliario terrible que hay, ¿no? Y bueno, y junto con el regreso de los campamentos, el año pasado se aprobó una ley contra las usurpaciones de terreno y han vuelto los desalojos, y los desalojos masivos, ¿no? Es decir, este es un desalojo que hubo el 16 de mayo de este año, un campamento que se llamaba 17 de mayo, cumplían 5 años, había como una cierta cosa que si cumples 5 años ya no te van a tocar, igual te tocan. Y con gases lacrimógenos en la madrugada. Entonces, este es uno de los problemas viejos y nuevos que seguimos teniendo. Entonces, de ahí que yo creo que mi comentario es que sí, este lento, oscilante y contradictorio proceso de desnaturación de la violencia que impregna la banalidad del cotidiano en la metrópoli es algo que está presente y que nos invita a seguir adelante. Y yo creo que es, ¿cómo se llama?, el centro de lo que podríamos llamar un urbanismo crítico. Es decir, y entonces, eso. ¿Arranco? Adelante, Julián. Buenas noches. Yo había prometido que iba a ser breve y mentí. O sea, voy a ser breve como Pedro. Tengo 6 páginas de anotaciones. Muchas gracias por permitirme ser parte de este encuentro. La verdad que creo que estamos
por lo menos yo estoy aprendiendo muchísimo. Es muy movilizador el debate, hay mucha gente muy capaz, muchas voces, y creo que parte de lo que orienta lo que hay que hacer es esto, ¿no? Como encontrarse, darse tiempo, escucharse, construir proyecciones colectivas. En este encuentro de 100 años de barriadas, muchas gracias por las exposiciones. ¿Qué decir? Hace 15 años, cuando empezamos un proyecto de extensión con ahora es mi compañera, en ese momento era una colega, y estábamos debatiendo en un bar y agarramos así, dijimos nosotros, era un proyecto de extensión universitaria para estudiantes de arquitectura. Tenemos que lograr que entiendan la lucha de clases en una cuchara. Esa frase nos estábamos debatiendo con otra profesora que no viene al caso. Pero esa frase nos quedó como si fuera la aspiración. Y esa multiescalaridad creo que atraviesa todo lo que estamos hablando. Y se puede ver de un modo complementario entre las exposiciones, incluso estas de hoy. El hábitat, el territorio, la vivienda, la ciudad no tienen una escala, ¿no? Son un problema multiescalar, como lo presentaba Lorena. Y si nosotros conocemos barriadas hace 100 años y tienen los problemas que tienen hace 100 años y ocupan más de la mitad de la población de las ciudades en algunos de nuestros países, y en esos lugares viven personas en casas, personas concretas, de a uno, de a una, que sufren la injusticia territorial, hay que comprender la situación de un modo multiescalar. Y en ese proceso, como se viene trabajando, las categorías son problemáticas. Hay un debate muy interesante que sigue acá, que es cómo nombrar las cosas y qué efectos tienen estos nombres sobre nuestra capacidad de comprender el territorio y de accionar. Son distintos abordajes los de estas exposiciones. Y la idea de producción social del hábitat y la idea de expoliación urbana dialogan de un modo bastante complejo. Y el derecho a la ciudad como otro criterio relevante. Producción social del hábitat y derecho a la ciudad. Yo somos de la producción social del hábitat, o sea que las dudas son de nuestro trabajo, no te enojes. Pensaba en la incidencia que creo que tienen las cosas que se contaron, la incidencia que tienen los actores sociales, organizados, politizados del territorio en la construcción de estas categorías y en la movilización de estas cosas que se contaron. Incluso el libro de Lefebvre está escrito en un momento de un autor que vive una agitación social en su territorio. A 100 años del libro de Marx, que él mismo lo cita, que también reflexiona en un momento de agitación de su territorio. Ahí está en la práctica y después en la teoría la idea de que un proceso apropiado y con protagonismo es el que construye el derecho a la ciudad, ¿no? Que estaba en las condiciones cualitativas que nos contabas. Y qué contrario es a esto la idea de la zona gris, el limbo permanente, la discrecionalidad. Son como condiciones absolutamente contradictorias, ¿no? Entonces, en un momento Lorena mostraba unas imágenes de las políticas públicas y está claro que no son para resolver problemas habitacionales, no son resultado del protagonismo y la apropiación de esos actores. Hoy cuando Raquel contaba sobre el capitalismo financiero o el complejo financiero inmobiliario que no le importa quién va a vivir en lo que produce, es una versión más, ¿no? O sea, eso
cuando yo estaba estudiando mi doctorado, establecía esta misma situación que vos contabas. Con un profesor le decía, hace muchos años que se sabe que el déficit es cualitativo y se construyen viviendas, ¿no? Y yo era el que iba a explicar en mi doctorado, y el filósofo me miró y me dijo, bueno, si es hace muchos años, algún problema está resolviendo y no estás mirando el problema de quién, ¿no? O sea, en eso creo que lo que me inquieta de la producción social del hábitat y de las formulaciones es que son por la positiva. Yo acuerdo con esa perspectiva desde lo que sí hay y desde lo que debe haber, pero a veces omite esta parte del debate, ¿no? Esta parte de esto, en qué contradicción se está moviendo, que es un poco el acento de la exposición de Alfredo. Y sobre lo que sí hay, creo que la finalización alrededor de cómo impacta la cuestión de género en todos estos debates es súper pertinente. Yo entiendo que viene a ayudar a renovar un debate. Para no excederme, no tengo una idea sobre eso, pero me toca comentar. Me parece muy potente lo que nos propone Alfredo de revisar la cuestión desde la desnaturalización de la violencia, ¿no? La revisión de la vida cotidiana y de las prácticas cotidianas que se observan como algo natural. Creo que esto viene desde las mismas fuentes teóricas que maneja Lorena, la idea de revisar la vida cotidiana y trabajar alrededor del despojo. Describe con mucha precisión los impactos territoriales de estas dinámicas y es un poco desolador, ¿no? Me pasa lo mismo que cuando se describe la lógica del ordenamiento territorial, los que hacemos arquitectura y urbanismo y queremos seguirla haciendo, bueno, nos vemos frente a la cruda realidad de que todo el marco de herramientas, de comprensión y de acción están al servicio del capital, ¿no? Todas nuestras instituciones, en un punto de vista muy estructural, lo son así. Las bases del ordenamiento urbano que nos invita a revisar Alfredo y sus consecuencias en el territorio dan cuenta de ello con una precisión sobre cómo sucede en un municipio o en el otro, cómo sucede en el tiempo, ¿no? Aparecen actores, otra vez, ahí sí aparece como con fuerza las empresas, el capital financiero inmobiliario, su acción, su incidencia, y tiene como yo creo que si los invito a reflexionar sobre algo, o nos vamos y reflexionamos después, eso lo determinan los organizadores, es sobre cuál es la relación con el movimiento social al que están oprimiendo de lo que están contando, porque pareciera que operan contra nadie, ¿no? Las lógicas, y creo que ahí hay una lógica contradictoria que para tener algo de lo que agarrarse también hay que tener muy presente y en valor no solo el esfuerzo de autoconstrucción sino lo que implica como lucha, organización política, conciencia sobre la realidad del capitalismo y de lo que se nombró, de estas personas que habitan nuestros barrios. Bueno, creo que para la hora está bien. Coincido en que el camino es buscar procesos, rescatar las condiciones virtuosas de esos procesos. Creo que la producción social del hábitat como concepto y como bandera, como sucede un poco con el derecho a la ciudad, tiene esa intención. Es funcional a la lucha y en eso se permite algunas imprecisiones.
que creo que coincide con la desnaturalización de la violencia en un sentido profundo, ¿no? Como que busca la producción de ciudad no violenta, vivir en paz, ¿no? Realizarse. Y me queda como para el trabajo, como inquietud, como en la charla que les contaba, cuál es la relación entre estas cosas, ¿no? Entre esos procesos particulares en los que nos montamos sobre las ideas y acompañamos y construimos procesos virtuosos y la marea del sistemática que nos oprime, con la esperanza de que, como decía al principio, son estos tipos de encuentros de debate los que nos van a acercar a propuestas y acciones que tiendan a revertir esta situación. Bueno, no vamos a tener preguntas, pero en estos días, en estos eventos, además, los distintos invitados y los distintos ponentes sueltan diferentes hipótesis, se arriesgan a decir cosas que han estado trabajando, obviamente, durante muchos años. En este caso, que hemos convocado a todos ustedes para hablar de los 100 años de barriadas, se dice hay que seguir hablando de informalidad, no hay que seguir hablando de informalidad, la desigualdad urbana es importante, la financiarización, la ambigüedad, cada uno va soltando hipótesis. Matos Mar dijo que el primer antecedente de barriada era Armatambo, mucha gente dice que no, que eso no es, pero Matos Mar lo dijo y nosotros le hemos hecho caso, porque entre otras cosas apreciamos el riesgo que tuvo de afirmar que esa era la primera barriada y además por haber dicho por qué, estableció ahí unas cosas. Creo que lanzar hipótesis de este tipo, el trabajo científico, implica también un riesgo. Thomas Kuhn decía que en general la ciencia se mueve siempre alrededor de unos paradigmas que no necesariamente son ciertos, hasta que de pronto un científico dice, no, eso no es así, y todo el mundo lo mira mal, lo desprecia, lo tiene a un lado, lo llaman loco, y él insiste, y en algunos casos, porque muchos mueren como locos, vistos como locos, pero en muchos casos terminan siendo finalmente los que tenían la razón. Por lo tanto, ese lanzar hipótesis es un riesgo bastante fuerte. No solamente se trata de tener una imaginación potente para pensar algunas cosas, para mirar cosas donde nadie las ve, también el trabajo y el rigor para recolectar toda la información que permita hacer más coherente esa hipótesis y articular esos enunciados y data que inicialmente parece incoherente. Pero creo que cuando uno tiene todo eso, lo más importante es tener el coraje y la valentía para lanzar esas hipótesis y arriesgarse a eso. Y entre muchas otras cosas que tienen que ver con esos trabajos permanentes, esta noche los organizadores habíamos decidido reconocer el trabajo de toda una generación que ha estado durante mucho tiempo esforzándose en entender cuáles son las lógicas de la ciudad, de esta ciudad naciente, de esto que ahora estamos llamando barrios, que se llamaban barriadas, reconocer esa capacidad para maravillarse continuamente, y queríamos reconocerlo en la persona de Alfredo Rodríguez. Por esa capacidad entre otras, como hemos visto hace un momento, de seguirse maravillando de las cosas, de imaginar nuevas formas de enunciarlas, de tratar de interpretar cosas que todavía nada interpreta. Alfredo fue tal vez el primero en definir la barriada no en términos de sus carencias, de sus ausencias, sino de definirla como un modo distinto de producción. Y eso abrió el camino a mucha gente que vino después para entender, para mirar, para observar las cosas de otra forma. Y creo que eso dio pie probablemente a la mayor parte de investigadores que ha venido después de él. Algunos lo han llamado aquí su padre, creo que Pedro. Y entonces creo que... también, tú también, exacto, sí, Gustavo. Y creo que también creo que es importante en estos eventos reconocer
esos esfuerzos, reconocer ese trabajo. Necesitamos tal vez esta crítica al individualismo y esta crítica a que cada uno va por su lado, impide a veces reconocer ese esfuerzo que finalmente cohesiona a todos alrededor de algunas ideas y empuja, que es lo que todos queremos, los cambios. Esos paradigmas, el libro sobre los Contecho, que cambia otra vez los paradigmas nuevamente, esa mirada crítica a la agenda urbana de Naciones Unidas, en fin, podríamos enumerar durante mucho tiempo todos esos aportes que hemos estado leyendo durante tanto tiempo en los libros y escuchando en las conferencias de Alfredo. Entonces, nada, queremos por esa constancia y permanente perseverancia en su activismo, además también por su postura intelectual y ciudadana permanente, por su militancia en un día de paro nacional, finalmente reconocer toda esa labor de parte de la organización y también de la Universidad Católica, que ha tenido a bien donarnos este grabado en homenaje a Alfredo. Tiene que posar. Muchísimas gracias. Nos vemos mañana a las 12 del día.